Capítulo 1. El ambiente y la descripción del matadero. La mañana era fría y gris, envuelta en una capa de niebla que no permitía distinguir las primeras luces del día. La ciudad de Buenos Aires, por entonces aún inmersa en el caos de la guerra civil, comenzaba a despertar en un lento proceso de desvelo. En el corazón de la ciudad, más allá de las avenidas que comenzaban a ser frecuentadas por los comerciantes y viajeros, se encontraba el matadero, un espacio de horror que parecía encarnar toda la brutalidad de la vida en esos tiempos. El matadero no era solo un lugar de sacrificio animal, sino un microcosmos de una sociedad sumida en la violencia, el desorden y la opresión. A lo lejos, el ruido de las cuchillas y el estruendo de los gritos de los animales se mezclaban con los murmullos sordos de los trabajadores, hombres de rostros endurecidos, cuyas manos callosas y ensangrentadas eran el reflejo de su vida diaria. Aquellos hombres, curtidos por la dureza del trabajo y por la vida misma, se movían con agilidad en medio de los corrales y las instalaciones del matadero, sin que la visión de la sangre, el sudor y la muerte pareciera conmoverles en lo más mínimo. El matadero, con sus paredes de piedra cubiertas de manchas rojas, emanaba un aire denso de putrefacción y sufrimiento. El hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida y sangre fresca que se filtraba en cada rincón, impregnando hasta la piel de los que se atrevían a entrar. El sonido de las cuchillas, que se deslizaban con precisión en las entrañas de los animales, se unía al retumbar de los martillos y al crujir de los huesos, creando una sinfonía macabra que acompañaba a los trabajadores en su faena diaria. A lo lejos, los gritos de los cerdos y las vacas resonaban en los pasillos, un eco de angustia que parecía desafiar al silencio de la mañana. Los hombres del matadero, vestidos con delantales de cuero manchados de sangre, no tenían rostro, no tenían nombre. Eran sombras, figuras difusas que se desplazaban entre las sombras de los pasillos, moviéndose con una destreza que solo podían hacer de la costumbre de tratar con la muerte en cada jornada. Sus ojos, fríos y vacíos, no reflejaban ningún sentimiento, ninguna compasión, ningún remordimiento. La muerte era una rutina para ellos, un elemento más de la vida diaria que debía ser llevado a cabo con eficiencia, sin importar el dolor que causaba, ni la injusticia que representaba. Y en medio de este caos, de esta vorágine de sangre y de violencia, llegó un joven, cuya presencia contrastaba con la brutalidad del lugar. Él era un desconocido en ese mundo. Su porte, su mirada y su actitud lo delataban como alguien ajeno a esa realidad de sufrimiento. Era un hombre de ciudad, de clases altas, y su apariencia reflejaba una vida distinta. Su ropa limpia y bien cuidada, su rostro afeitado con esmero, su andar decidido pero con cierta dosis de incertidumbre. Se podía ver en sus ojos, que observaban con incredulidad el paisaje macabro que se extendía ante él, una mezcla de curiosidad y desdén por lo que veía. El joven había llegado al matadero con la intención de cumplir una misión, una tarea que le había sido encomendada. Pero al llegar, algo lo había detenido, algo que lo había hecho quedarse allí, paralizado por la crudeza de lo que observaba. Nunca antes había visto algo tan brutal, algo tan alejado de la civilización a la que pertenecía. La sangre derramada, los cuerpos colgando de los ganchos, el ruido ensordecedor de las cuchillas afiladas cortando la carne, todo aquello le resultaba ajeno, incomprensible. En ese primer momento, el joven unitario no podía evitar sentirse una criatura frágil, casi impotente ante la magnitud de la violencia que lo rodeaba. Era consciente de que el matadero no solo representaba un lugar donde los animales eran sacrificados, sino que era un reflejo fiel de la sociedad que él tanto defendía. La barbarie de ese espacio era la misma que se extendía por el país, la misma que oprimía a los pueblos, que azotaba a los hombres libres, que condenaba a los oprimidos. El matadero era el corazón de la opresión, de la tiranía de un régimen que había dejado al pueblo sumido en la ignorancia y en el sufrimiento. A medida que avanzaba por el matadero, el joven comenzó a notar la presencia de los trabajadores. Eran hombres fuertes, de mirada dura, casi salvajes. Cada uno de ellos se movía con rapidez y precisión, pero su indiferencia ante la muerte parecía ser absoluta. La sangre que cubría sus manos, su rostro y su ropa ya no los afectaba. Parecían insensibles al sufrimiento de los animales, como si la muerte formara parte de su vida, como si no existiera otra realidad más que esa. En su rostro no se reflejaba ni un atisbo de remordimiento, solo el vacío de quienes han perdido toda capacidad de asombro, de quienes han renunciado a la humanidad. El joven sentía una angustia creciente en su pecho. La tensión entre lo que veía y lo que sentía era insoportable. Sabía que, por mucho que quisiera,
no podía cambiar la realidad del matadero. La muerte de los animales, la brutalidad de los matanceros, la opresión de la que formaba parte todo aquello, parecían ser una constante en ese mundo. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que esa realidad no podía ser la única posible. Había algo más allá de la violencia, algo más allá de la sangre y de la muerte. Pero por ahora, mientras se adentraba en el matadero, esa verdad parecía lejana. Lo único que quedaba ante él era la dureza de un lugar que reflejaba la lucha entre la barbarie y la civilización, entre la opresión y la libertad, entre la vida y la muerte. Y, sin poder evitarlo, el joven sentía que, en ese momento, su destino estaba a punto de cruzarse con el de un sistema que había decidido, sin remordimientos, que la sangre derramada era el precio de la supervivencia. Este primer capítulo, marcado por la atmósfera opresiva y la violencia del matadero, sienta las bases de la confrontación entre las ideas de civilización y barbarie, elementos clave que se desarrollarán a lo largo de la obra, mientras el joven se adentra en un mundo que representa todo lo que él desprecia y teme. Capítulo 2. La llegada del joven unitario. La niebla seguía envuelta sobre la ciudad, creando un manto de frío impenetrable que se posaba sobre los techos y las calles. A pesar de la oscuridad de la mañana, el matadero había comenzado su actividad, con el bullir de los cuerpos y el martilleo de las cuchillas llenando el aire. El joven unitario, que había permanecido unos instantes en la entrada, tomando conciencia del grotesco espectáculo ante sus ojos, no sabía cómo proceder. Algo lo había detenido en su paso, algo que no podía definir ni comprender. No era el miedo lo que lo paralizaba, sino más bien una sensación de desconcierto, una sensación de ser un extraño en un mundo tan ajeno a su experiencia. Su figura destacaba por su aspecto pulcro y ordenado, un contraste inusitado con la suciedad y el caos que reinaban en el lugar. Sus ropas eran de buena tela, sin un solo hilo roto, sin manchas ni rastros de polvo. Su rostro, pálido aún por la ausencia de luz, reflejaba la educación y el estilo de vida que le eran tan familiares. Provenía de una familia de bien, de aquellos que habitaban la parte más distinguida de Buenos Aires, donde la opulencia y el arte parecían ser la norma. El aire fresco y limpio de la ciudad en su mayoría tranquila contrastaba con el hedor que ahora invadía sus sentidos, un hedor a muerte y putrefacción. A medida que avanzaba en su recorrido por el matadero, su mirada se movía errática, incapaz de mantenerse fija en algún objeto en particular. Todo parecía moverse a su alrededor con una rapidez inquietante, los cuchillos brillando a la luz de los pocos rayos que lograban atravesar la niebla, los hombres que se desplazaban entre los animales con movimientos rápidos y mecánicos, y las bestias que luchaban desesperadamente por su vida, sus cuerpos golpeados y arrastrados sin piedad. La primera vez que el joven vio a uno de los matanceros, se detuvo un instante. El hombre estaba cubierto de sangre, con la mirada fija en el animal que había tenido entre sus manos, y no mostraba el más mínimo asomo de compasión o de arrepentimiento. El rostro de este hombre no era el de un salvaje, ni el de un criminal. Era, en cambio, el rostro de alguien que había aprendido a aceptar la muerte como parte de la rutina. Su expresión era vacía, como la de todos los demás hombres del lugar, y el joven pudo sentir en su interior que algo se estaba quebrando en él, que algo de su propia comprensión de la vida y la muerte se estaba desmoronando a medida que se adentraba más en el matadero. De pronto, una risotada interrumpió el silencio pesado. Un grupo de matanceros, reunidos alrededor de una mesa llena de cuchillos, carcajadas y fragmentos de carne, observaban al joven con un interés casi morboso. Habían notado su presencia y lo observaban con una mezcla de sorpresa y burla. El joven sintió una oleada de incomodidad al ser el centro de sus miradas. Eran hombres rudos, sin educación, pero con una fiereza que no podía ser ignorada. El joven unitario, consciente de que su estatus social lo hacía blanco fácil, intentó mantener la calma, pero su cuerpo temblaba ligeramente, no de miedo, sino de incertidumbre. Uno de los matanceros, de mirada desorbitada y dientes amarillentos, dio un paso al frente. «¿Qué haces por aquí, muchacho?», preguntó con una voz áspera y cargada de desdén, casi como si quisiera poner a prueba la temeridad del joven. «¿No te parece un poco tarde para ser un hombre de ciudad? ¿Qué te trae al matadero, eh?» El joven, que había decidido mantener su compostura, levantó la cabeza y miró al matancero a los ojos. A pesar del malestar que sentía en el estómago, logró contener su voz. «He venido a ver», respondió con firmeza, tratando de ocultar la confusión que lo invadía. «A ver cómo funciona esto. A ver cómo se hace la vida en este lugar». Los matanceros intercambiaron miradas cómplices,
Y la risa que siguió no fue una risa amable. Era burlona, como si el joven hubiera soltado una broma tonta. Uno de ellos se adelantó, un hombre de grandes brazos y rostro curtido por el sol, y, con una mueca en los labios, replicó: «¿Vas a aprender a cortar carne, nene? Esto no es para los que vienen a ver. Aquí hay que trabajar. Aquí no hay lugar para esos que vienen a hacer preguntas». El joven no sabía qué responder. ¿Cómo podía explicar que él no pertenecía a ese mundo? Que su llegada al matadero no era sino el reflejo de una curiosidad intelectual, una necesidad de conocer la otra cara de la moneda, la cara de la barbarie que tan lejana le parecía desde la comodidad de su hogar. Él venía de un mundo de ideas, de debates, de libros y cafés. ¿Cómo explicarle a esos hombres que su presencia allí no era casual, que no era por un simple capricho o por una broma del destino? La incomodidad creció con cada palabra, y a medida que los matanceros lo rodeaban, el joven sintió como el aire se volvía más denso, más pesado, como si todo el matadero se le viniera encima, como si él fuera el único extraño en un lugar donde la barbarie era el orden natural de las cosas. Su mente no dejaba de revolverse, tratando de encontrar una justificación para su presencia allí, pero lo único que encontraba era la contradicción de su situación. El joven unitario se dio cuenta de que, por mucho que quisiera, ya no podía dar un paso atrás. Ya había cruzado la frontera entre su mundo y el de los matanceros, y no podía regresar al confort de su clase sin haber enfrentado, de alguna forma, lo que allí ocurría. Ya estaba inmerso en la barbarie, en el proceso de transformación que le permitiría entender, aunque no aceptara, el sistema en el que vivía. Pero esa comprensión solo llegaría cuando su alma, rota por la violencia y el sufrimiento, estuviera lista para aceptarla. Con una última mirada a los matanceros, el joven dio un paso atrás, casi involuntario, como si una fuerza invisible lo empujara a irse. El olor a sangre, el sonido de la carne siendo cortada y el eco de las risas de los matanceros lo acompañaron mientras caminaba, pero algo en su interior había comenzado a cambiar. Algo dentro de él había comenzado a entender la realidad de ese lugar, esa lucha constante entre la vida y la muerte, entre la civilización y la barbarie, que siempre había sido invisible para él. Y, en ese momento, comprendió que ya no era el mismo. Capítulo 3. La conversación con el sargento. El joven unitario había abandonado el matadero con el alma pesada y un creciente sentimiento de confusión. Mientras caminaba por las calles, su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había presenciado. La imagen de los matanceros, aquellos hombres curtidos por el trabajo y la vida dura, se mantenía fija en su mente. La violencia gratuita, la rapidez con la que la vida era arrancada de los animales sin un atisbo de compasión, le resultaba insoportable, pero no podía dejar de reflexionar sobre ello. Esa brutalidad era parte de un sistema que desconocía, una realidad que lo desbordaba y que no podía comprender con la facilidad con la que comprendía los libros y las ideas. A lo lejos, al final de la calle, vio una figura que se acercaba, un hombre vestido con el uniforme de la policía, que caminaba con paso firme y seguro. El joven unitario, ya sin rumbo claro, no pudo evitar observar al sargento que avanzaba hacia él. Había algo en su presencia, algo que imponía respeto, como si el simple hecho de caminar en dirección a él fuera suficiente para alterar el entorno. El sargento, al notar la mirada del joven, aceleró su paso hasta detenerse justo frente a él. Su rostro era duro, marcado por los años de servicio en la policía y por el peso de la vida que había vivido. A diferencia de los matanceros, su expresión no era indiferente ni vacía. Al contrario, parecía reflejar una sabiduría cruel, adquirida a través de los años y las experiencias de una lucha constante en un mundo violento y despiadado. «¿Qué te trae por aquí, muchacho?», preguntó el sargento, su voz grave y llena de autoridad. No era una pregunta casual, sino más bien un desafío. En su mirada, el joven pudo ver un atisbo de burla, como si el sargento ya supiera lo que pensaba, como si leyera en su rostro la misma confusión y sorpresa que lo había invadido al ingresar al matadero. El joven, que había estado tan absorto en sus propios pensamientos, se sobresaltó por la pregunta y, por un instante, no supo qué decir. Miró al sargento, notando la dureza de su rostro, la rigidez de su cuerpo. Todo en él era un contraste con la suavidad de los académicos y la elegancia de los espacios en los que solía moverse. El joven sentía que, al igual que los matanceros, el sargento representaba un mundo al que no pertenecía, pero que de alguna forma estaba inevitablemente ligado a él. «He venido a ver», respondió finalmente, con la voz algo vacilante.
No estaba seguro de si esa era la mejor respuesta, pero sentía que era la más honesta. ¿Qué otra cosa podía decir? ¿Que buscaba comprender la violencia que se desarrollaba a sus pies? ¿Que intentaba asimilar el choque entre su mundo de libros y el de la vida real? El sargento lo miró con una mezcla de escepticismo y desdén. Luego, soltó una risa baja, pero amarga, como si la respuesta del joven le pareciera demasiado inocente o poco realista. A ver, ¿qué es lo que esperas ver, pibe? Dijo el sargento con una voz cargada de desdén. La burla en sus palabras era clara, y el joven no pudo evitar sentir que se había hecho una pregunta que no podía responder. ¿Acaso realmente esperaba comprender el horror de lo que sucedía allí? A ver, la vida, respondió el joven, casi en un susurro. El sargento lo observó fijamente por un momento, como si estuviera evaluando su respuesta. En sus ojos, el joven pudo ver la dureza de los años, la experiencia de haber sido testigo de tantas muertes y sufrimientos que no le quedaba espacio para ilusiones. La vida que él conocía estaba llena de sangre, de dolor y de lucha. Nada podía ser más ajeno a las ideas románticas de los jóvenes soñadores que, como él, creían que podían comprenderlo todo desde una visión intelectual. La vida, el sargento se rió nuevamente, esta vez con más fuerza. Aquí no hay poesía, pibe. Aquí todo se reduce a lo que uno es capaz de hacer para sobrevivir. Acá, lo que importa es lo que podés quitarle a los demás. No hay lugar para idealismos ni cuentos de hadas. Aquí, en este mundo, los hombres no tienen tiempo para pensar, no tienen tiempo para leer libros ni filosofar. No hay tiempo para nada que no sea la lucha diaria por la supervivencia. El joven, aún confundido por las palabras del sargento, intentó replicar, pero algo lo detuvo. Sabía que no podía rebatir la dureza de su realidad, que no podía entender lo que ese hombre había vivido. El sargento, que había sido testigo de tantas injusticias y sufrimientos, no tenía espacio para las ideas del joven unitario. La lucha del día a día, la violencia de la que se alimentaba esa sociedad, no le dejaba lugar para teorías abstractas. Entonces, ¿qué debo hacer para comprender?, preguntó el joven, sin saber si realmente quería una respuesta o simplemente estaba buscando alguna manera de conectar con ese hombre que parecía tan ajeno a él. El sargento lo miró fijamente, como si estuviera observando su alma, y, con un tono grave, respondió: Lo que tenés que hacer es dejar de ser un observador. Deja de estar en las nubes, de soñar con el futuro, y poné los pies en el barro. Solo así vas a entender lo que pasa aquí. Solo cuando te ensucies las manos, cuando la sangre y la miseria se te metan bajo la piel, vas a entender. El joven se quedó en silencio, procesando esas palabras que lo golpeaban con una dureza inesperada. En ese momento, supo que había dado un paso más en un viaje que lo llevaría más allá de lo que había conocido. Sin embargo, no estaba seguro de querer ir tan lejos. ¿Sería posible que, al final, esa brutalidad fuera la única forma de entender la vida? ¿Podía realmente resignarse a vivir en un mundo tan lejano a su comprensión? El sargento, viendo la incertidumbre en su rostro, asintió lentamente. Nos vemos, muchacho, dijo, antes de girarse y alejarse, perdiéndose entre las sombras de la ciudad. El joven unitario quedó allí, parado en medio de la calle, inmóvil, mientras el eco de las palabras del sargento resonaba en su mente. Capítulo 4. La amenaza del matadero. El joven unitario, aún marcado por el encuentro con el sargento, caminó lentamente hacia el centro de la ciudad, donde el bullicio del día comenzaba a disolverse en una quietud cada vez más palpable. Las sombras comenzaban a alargarse, anunciando la llegada de la noche, mientras las luces de las farolas iluminaban con una tenue claridad las calles empedradas. La tranquilidad del ambiente era, de alguna manera, una contradicción con lo que su mente seguía procesando. El rostro del sargento, la brutalidad del matadero y las palabras de aquel hombre que tan fácilmente había compartido su visión de la vida. El joven pensaba en su posición, en su educación, en lo que había aprendido en las aulas y lo que acababa de presenciar en las calles. Su mundo había sido siempre un mundo de ideas, donde las sombras de la violencia y el desdén hacia la vida se encontraban muy distantes. En sus libros se hablaba de un orden armonioso, de un universo lleno de razón y belleza, pero ahora esa teoría se desmoronaba ante la crudeza de la realidad que enfrentaba. Su visión del mundo había sido tan perfecta, tan pulida, que no estaba preparado para lo que veía ante sí. Mientras sus pensamientos se perdían en ese torbellino de contradicciones, algo extraño lo alertó. Un susurro en el aire,
una presencia que parecía seguirlo, lo hizo girar en su lugar. A lo lejos, vio una figura solitaria que avanzaba hacia él. Era un hombre alto, de rostro curtido, con la mirada penetrante. El joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en la forma en que caminaba, en la forma en que lo miraba, le causaba un profundo malestar. El hombre se acercó con paso firme, y cuando estuvo cerca, el joven pudo notar que su rostro estaba marcado por una expresión de ira reprimida, como si cada paso que diera estuviera cargado de una tensión que podía estallar en cualquier momento. Con voz grave y áspera, el hombre habló. «¿Qué haces por aquí, pibe?» La pregunta no sonaba a una simple curiosidad, sino más bien a una amenaza velada, como si su presencia misma fuera una acusación. El joven, completamente desconcertado, intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Aquel hombre no era un desconocido. En sus ojos brillaba una furia que parecía salir de las mismas entrañas del matadero. Algo en él le resultaba aterrador, y lo hacía recordar la violencia gratuita que había presenciado poco antes. «No. No busco nada», respondió con voz temblorosa. Estaba intentando mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que el lugar al que había llegado no era solo un matadero físico, sino una cárcel de emociones, de pasiones desbordadas, de gente cuyo pensamiento se veía oscurecido por la rabia y el desdén. El hombre se detuvo frente a él, y lo miró de una manera que le hizo sentir como si estuviera despojándolo de su alma. No había piedad en esos ojos, solo una fría determinación. «Escúchame bien, pibe», dijo el hombre, sus palabras como cuchillas que cortaban el aire. «Aquí no hay lugar para tus sueños ni tus libros. El matadero, el lugar donde estuvimos, no es solo un espacio físico, es una manifestación de lo que realmente somos. ¿No lo ves? ¿No entiendes que todo lo que sucede ahí es la esencia de la vida misma? El hombre, el animal, todos somos carne, todos estamos condenados a la violencia. Aquí no se trata de elegir lo que quieres ver, se trata de lo que realmente existe. El mundo no está hecho para los débiles». El joven intentó mantenerse erguido, aunque las palabras del hombre lo golpearon como un martillo en su pecho. Sabía que no podía replicar, no podía defender su visión de la vida, porque algo en el aire, algo en el rostro de este hombre, le decía que no podía entenderlo. El mundo que él había conocido no tenía cabida en la violencia inherente a todo lo que sucedía en ese lugar. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó finalmente, la pregunta naciendo de la desesperación, de un deseo casi desesperado por entender, por encontrar una salida de ese laberinto sin salida. El hombre lo miró fijamente, y un brillo peligroso apareció en sus ojos. «¿Hacer? ¿Qué debes hacer?». La pregunta retumbó en el aire. «Aquí, en este mundo, lo que uno hace no tiene importancia. No importa lo que creas que debes hacer, lo único que importa es lo que uno es capaz de soportar. Y si no sos capaz de soportar lo que te viene, te vas. Así de simple». Las palabras del hombre le calaron hondo. Cada sílaba que pronunciaba parecía anunciar el fin de algo, el cierre definitivo de una puerta que no podía ser reabierta. Aquel hombre, con su mirada feroz y su presencia aplastante, lo estaba confrontando con su propia fragilidad, con su incapacidad para entender lo que ocurría a su alrededor. «Vos no entendés nada», dijo el hombre con desdén. «Venís de un mundo de libros, de teorías. Pero los libros no sirven para nada aquí. En este mundo, solo hay lugar para el hombre que es capaz de sobrevivir, para el que está dispuesto a aceptar la brutalidad de lo que somos». El joven unitario, sintiendo que ya no tenía fuerzas para seguir resistiendo, guardó silencio. No había nada más que pudiera decir. Aquella amenaza era tan real como el aire que respiraba, y no podía escapar de ella. El hombre lo miró una última vez, y con un gesto de desprecio, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo allí, solo, en medio de la calle. El joven, tembloroso y vacío, vio cómo la figura desaparecía en la penumbra de la noche. El silencio que quedaba tras su partida fue absoluto, pero en la mente del joven, el eco de las palabras del hombre seguía resonando con fuerza. Capítulo 5. La incertidumbre del regreso. La noche se cernía sobre la ciudad con la misma quietud tensa que envolvía al joven mientras recorría las calles vacías. El sonido de sus pasos sobre el empedrado parecía resonar en su mente como un eco interminable, un recordatorio de la carga que arrastraba. Había quedado marcado por el encuentro con aquel hombre, un encuentro que parecía más un enfrentamiento que una simple conversación.
Las palabras del hombre, cargadas de violencia y desprecio, seguían retumbando en su cabeza, dejando en su corazón una sensación amarga de confusión. ¿Cómo podía alguien vivir así, sin cuestionarse, sin detenerse a reflexionar sobre el mundo en el que se encontraba? El joven había sido educado para ver el mundo con ojos diferentes, para comprender la realidad a través de las ideas, para analizar y criticar con la mente. Pero lo que había presenciado esa tarde no encajaba en ninguna de las categorías que había aprendido en sus estudios. En ese lugar, todo parecía gobernado por una fuerza primitiva, por una violencia que no era solo física, sino existencial, algo que abarcaba cada aspecto de la vida. Y él, con su educación y sus ideales, se sentía fuera de lugar, como un extraño perdido en un mar de irracionalidad. A medida que avanzaba por las calles oscuras, una sensación de desesperanza lo invadía. El conocimiento de que las palabras del hombre no eran vacías, que la realidad que describía era la que realmente dominaba, lo afectaba profundamente. El joven no sabía qué hacer con esa verdad que parecía cerrarse sobre él. Había crecido en un mundo de ideales y de pensamiento racional, pero ahora se veía confrontado con la cruda realidad, con la naturaleza salvaje de los hombres y la brutalidad que se escondía tras las apariencias de la civilización. No entendía cómo la sociedad que él conocía, esa que valoraba el pensamiento, el progreso y la razón, podía convivir tan fácilmente con un mundo tan salvaje. ¿Acaso todos compartían esa visión sombría que aquel hombre le había impuesto? El joven sentía que estaba al borde de un abismo, entre el conocimiento que había aprendido y la cruda verdad que se desplegaba ante él. No podía regresar a su vida anterior, a su mundo seguro y ordenado, pero tampoco podía quedarse en este nuevo mundo, un mundo donde todo lo que había aprendido parecía carecer de valor. En un arranque de desesperación, se apartó de la calle principal y se adentró en un callejón oscuro, donde las sombras parecían tragarlo todo. El aire estaba cargado de humedad y el ambiente se sentía denso, como si cada molécula de oxígeno estuviera impregnada de la tristeza de la ciudad misma. El joven apoyó las manos contra la pared de ladrillos envejecidos y dejó escapar un suspiro profundo. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo podía reconciliarse con lo que había visto y lo que él había creído siempre? De repente, escuchó un ruido, un sonido suave, casi imperceptible, que rompió el silencio de la noche. Al principio pensó que era producto de su mente cansada, pero pronto se dio cuenta de que algo se movía en la oscuridad, algo que se acercaba hacia él. Los nervios comenzaron a apoderarse de su cuerpo, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Quién o qué podría estar en ese callejón a esa hora de la noche? Unos pasos más, y de entre las sombras emergió una figura. Era un hombre, como el anterior, pero no tan alto ni tan imponente. Su rostro estaba marcado por una expresión de cansancio, de alguien que había vivido mucho, quizás demasiado. Su mirada era aguda, pero no violenta. No tenía la furia del hombre con el que se había cruzado anteriormente, pero aún así, algo en su presencia transmitía una sensación de peligrosidad latente. ¿Estás perdido, pibe? La voz del hombre era suave, pero cargada de una sabiduría amarga, como si el tiempo y la experiencia lo hubieran hecho más cauto, más observador. El joven lo miró, con la mente aún agitada por los recuerdos del encuentro anterior. No sabía si podía confiar en este hombre, pero algo en él, algo en su mirada, le decía que no estaba allí para hacerle daño. Quizás, pensó, podría encontrar una respuesta, una guía, o al menos una explicación a la confusión que lo invadía. Sí, respondió, con la voz entrecortada, estoy perdido. No sé qué pensar, no sé qué hacer con lo que vi hoy. Con lo que escuché. Todo lo que creía, todo lo que pensaba que era cierto, parece, ya no importa. El hombre asintió lentamente, como si comprendiera la profundidad de las palabras del joven. Luego, se acercó un paso más y, con voz grave, dijo: El problema, pibe, no es lo que viste ni lo que pensaste. El problema es que crees que todo tiene una respuesta fácil. Que todo puede entenderse a través de los libros, de la razón. Pero la vida, la verdadera vida, no funciona así. No tiene reglas claras, ni principios definidos. En este mundo, las respuestas se encuentran en las sombras, en los rincones donde nadie mira, donde las ideas no sirven. El joven lo miró fijamente, tratando de comprender. No podía aceptar lo que aquel hombre le decía, pero al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de escuchar más. La verdad, aunque dura y aterradora, parecía ser la única salida a su incertidumbre. Entonces, ¿qué debo hacer?
Preguntó, casi sin esperanza. ¿Había algún camino que seguir, algún punto de referencia en todo esto? El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se quedó en silencio, mirando al joven como si estuviera evaluando su alma. Luego, con un suspiro profundo, dijo: «Lo que debes hacer es aceptar que no hay respuestas fáciles. El mundo es lo que es, y cada uno tiene que aprender a vivir con eso». Pero, se detuvo, mirando al joven. «Si realmente quieres entender algo, si realmente quieres saber cómo enfrentarte a esto, vas a tener que caminar solo. Nadie puede decirte qué hacer, ni cómo pensar. La única verdad es que hay que vivir, aunque duela, aunque cueste». Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. El joven lo miró, sintiendo que, de alguna manera, algo dentro de él comenzaba a hacer clic. No sabía si podía confiar completamente en lo que había escuchado, pero había algo en esas palabras que resonaba en lo más profundo de su ser. El silencio volvió a envolver el callejón. El joven permaneció allí, inmóvil, durante un largo rato, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Sabía que, de ahora en adelante, no habría respuestas fáciles. El regreso a su mundo anterior era imposible, pero aún no entendía cómo entrar en el nuevo mundo que había descubierto. Sin embargo, estaba claro que debía seguir adelante, sin miedo, sin expectativas. La vida, al parecer, lo conduciría por un camino incierto, pero lo que sí sabía era que ahora estaba solo, enfrentándose a la brutalidad de la realidad. Capítulo 6. El peso del destino. El amanecer encontró al joven todavía caminando por las calles de la ciudad. El tiempo parecía haberse detenido, y la calma de la mañana contrastaba con la tormenta interna que aún desbordaba su mente. El sol, tímidamente asomando por el horizonte, iluminaba las fachadas grises de los edificios, pero él no veía más que sombras. Cada rincón de la ciudad le parecía ahora una prisión, un espacio donde las dudas crecían como maleza. El encuentro con aquel hombre lo había dejado marcado, pero no de la forma que él esperaba. No era rabia lo que sentía, sino una sensación profunda de desorientación, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Se detuvo frente a una plaza vacía, donde la quietud de la mañana se sentía aún más palpable. La ciudad, como una gran máquina dormida, parecía esperar el despertar del día. Sin embargo, el joven sentía que ese despertar ya no era posible para él. Algo en su interior había cambiado irremediablemente, como si todo lo que había dado por seguro estuviera ahora colapsando. La conversación con el hombre le había abierto los ojos a una realidad mucho más cruel de lo que podía imaginar. Se dio cuenta de que vivir en la ciudad, seguir su rutina diaria, de alguna manera ya no tenía sentido. Había algo más grande, algo más oscuro, que no podía ignorar. Con un suspiro, se sentó en uno de los bancos de la plaza. El viento matutino acariciaba su rostro, pero él no lo sentía. Su mente seguía atrapada en ese ciclo de pensamientos que lo hacían perderse. Las palabras del hombre, las escenas que había presenciado, todo se mezclaba en su mente como una espiral vertiginosa. ¿Qué le quedaba por hacer ahora? ¿Cómo podía seguir adelante si las respuestas que antes creía tener ya no eran válidas? Había sido educado para ser racional, para observar el mundo desde una perspectiva lógica, pero ahora se encontraba atrapado entre dos realidades, una racional y otra visceral, que no lograba comprender. El sonido lejano de una campana lo sacó de su letargo mental. Era la campana que anunciaba el inicio de la jornada laboral en la ciudad. El joven observó a la gente que comenzaba a llenar las calles, cada uno con su paso apresurado, con sus rostros enfocados en la rutina diaria. No podían ver lo que él había visto. Nadie parecía notar las grietas en el mundo, las fisuras que dejaban entrever una verdad mucho más sombría. Él, que antes había sido parte de esa multitud, ahora se sentía como un extraño, como un espectador de una obra en la que ya no podía participar. Se levantó del banco y comenzó a caminar sin rumbo fijo. A medida que avanzaba, el sonido de la ciudad lo rodeaba, el bullicio de los comerciantes, el ruido de los carritos tirados por caballos, las voces que se cruzaban en la calle. Pero para él, todo esto sonaba distante, casi como si proviniera de otro mundo. Sus pensamientos continuaban siendo su único compañero, y una sensación de vacío lo invadía cada vez más. Quería encontrar una respuesta, pero no sabía dónde buscar. El hombre en el callejón había hablado de aceptar la brutalidad de la vida, de vivir sin esperar respuestas fáciles, pero esa idea no le ofrecía consuelo.
¿Era realmente necesario aceptar la crueldad del mundo? ¿Era esa la única opción? Mientras caminaba, la ciudad se desdibujaba ante sus ojos. Los edificios, las personas, los objetos parecían volverse irreales, como si todo fuera una sombra proyectada por su mente agobiada. Cada paso lo alejaba más de la ciudad que conocía, y al mismo tiempo, lo acercaba más a un vacío que no lograba llenar. De pronto, vio un rostro conocido entre la multitud, un amigo de su juventud. Era un rostro que no había visto en años, y al verlo, algo dentro de él despertó. Pero, al acercarse, se dio cuenta de que el amigo no lo reconocía, o quizás no deseaba hacerlo. El joven intentó hablarle, pero algo lo detuvo. ¿Para qué hablar con él? ¿Qué podría decirle? ¿Cómo explicarle el torbellino que lo había arrastrado sin que pareciera una locura? Su amigo, que caminaba apresurado, con la mirada fija en el horizonte, pasó de largo sin siquiera volverse. El joven se quedó allí, inmóvil, observando cómo la vida continuaba su curso, ajena a su sufrimiento. Un sentimiento de alienación lo invadió por completo. Era como si todo lo que había conocido se hubiera desvanecido, y él se encontraba solo, atrapado en un mar de incertidumbre. Finalmente, comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez con una determinación diferente. El miedo, la duda, la angustia, todo se había fundido en una sola sensación: la necesidad de encontrar algo, de descubrir algo que le devolviera el sentido de la vida. Ya no podía seguir flotando en la deriva de sus pensamientos. Tenía que moverse, tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Así, la ciudad continuó su curso a su alrededor, con sus ruidos y su caos, pero el joven ya no pertenecía a ella. Había cruzado un umbral invisible, y ahora estaba en busca de algo que lo definiera, algo que lo liberara de la oscuridad que lo envolvía. Sabía que no habría respuestas fáciles, pero quizás la búsqueda de esas respuestas, en sí misma, podría darle la paz que tanto deseaba. El sol ya se encontraba más alto en el cielo, y la ciudad despertaba en su pleno apogeo, ajena al conflicto interno que el joven llevaba consigo. Pero él ya no era el mismo. La brutalidad del mundo había tocado su alma, y no había marcha atrás. Sin embargo, algo en su interior le decía que quizás, solo quizás, aún podría encontrar su lugar en medio de esa oscuridad. Capítulo 7. El eco del silencio. La ciudad no dejaba de girar, y a medida que el joven avanzaba, la multitud que se desplazaba de un lado a otro parecía más distante, como si pertenecieran a un mundo aparte, uno que él ya no podía comprender del todo. A su alrededor, los sonidos del día creaban una sinfonía agitada: las voces de los comerciantes que anunciaban sus productos, el retumbar de los carruajes en las calles de piedra, los ecos de risas y conversaciones que se entrelazaban en el aire. Pero para él, ese bullicio no era más que un eco distante, una vibración sin forma que ya no lograba tocar su corazón. Había algo extraño en su interior, como si, al haber visto la crudeza del mundo y sentir la presión de la realidad sobre sus hombros, una parte de él se hubiera quedado suspendida en el aire. Era como si hubiera quedado atrapado entre dos mundos: el mundo de los hombres, lleno de afán, ruido y acción, y el mundo de sus pensamientos, cada vez más desordenados, más fragmentados. En este último, los fragmentos de la verdad, aunque dolorosos, le causaban una sensación de vacío profundo. Era como si el alma, al recibir ese conocimiento, se hubiera vaciado por completo. Caminó sin rumbo fijo, con la mente en un torbellino de pensamientos contradictorios. Ya no buscaba respuestas, no porque las hubiera encontrado, sino porque parecía que no importaba encontrarlas. Las respuestas, pensaba, eran solo una forma de anestesiar la realidad, de evadir lo inevitable. Y ese día, se dio cuenta de que no podía evadir la verdad que se le presentaba con tanta claridad. La vida, tal como la conocía, era una mentira. La brutalidad que había presenciado, las grietas en la fachada de la ciudad, el reflejo de la sociedad que él había aceptado como parte de su ser, todo eso lo asfixiaba. Se detuvo frente a un pequeño café, de esos que en su juventud le habían parecido acogedores y tranquilos, un refugio donde poder descansar del ajetreo. Pero hoy, al mirarlo, el lugar ya no le ofrecía consuelo. No era el café ni sus mesas de madera envejecida lo que había cambiado, sino él mismo. Se sentó frente a una de las mesas vacías y pidió un café, pero el aroma, que antes solía reconfortarlo, ya no le traía consuelo. El café llegó a su mesa, y aunque estaba caliente, el joven lo miraba con desdén. No había nada que pudiera satisfacer su hambre de algo más profundo,
algo que se escapaba entre los pliegues de su conciencia. Observó la taza en sus manos, el líquido oscuro en su interior. El café representaba la rutina, la vida cotidiana, ese flujo constante de acciones que le habían enseñado a seguir sin cuestionar. ¿Por qué había vivido de esa forma? ¿Por qué se había sometido a la corriente, sin pensar en lo que estaba debajo de ella? Su mirada se perdió en las ondas que el café formaba al moverlo ligeramente con la cuchara, como si estuviera buscando una respuesta en esas pequeñas alteraciones de la superficie. De repente, la puerta del café se abrió, y una figura entró en el local, interrumpiendo su ensimismamiento. Era un hombre mayor, con la espalda encorvada y una expresión dura, como si la vida lo hubiera golpeado de frente, dejándole cicatrices que ya no podían sanar. El hombre se sentó en la mesa de al lado, pidiendo un té sin azúcar, y pronto comenzó a leer el periódico, sin prestar atención al joven, que seguía sumido en sus pensamientos. Un ruido rompió el silencio. Una campana sonó a lo lejos. El joven no podía dejar de escuchar ese sonido, como si fuese un recordatorio del ciclo interminable en el que todos estaban atrapados. Ese sonido le llegó de manera casi insoportable, como un latido del mundo que no lo dejaba escapar. Cada vez que escuchaba esa campana, le parecía que la vida lo arrastraba de vuelta a la misma rutina, a la misma condena. La figura del hombre mayor lo observó brevemente antes de volver su mirada al periódico. Sin embargo, esa mirada, aunque fugaz, lo hizo sentirse observado, expuesto. En un impulso que no entendió bien, el joven decidió hablarle. Quizás porque sentía la necesidad de compartir sus pensamientos, de gritarle a alguien, aunque fuera un desconocido, que el mundo ya no era lo que parecía. No sabía qué iba a decir, pero algo lo impulsaba a romper el silencio que lo ahogaba. ¿No le parece que todo esto es un ciclo interminable?, preguntó, sin alzar demasiado la voz, pero lo suficientemente alto como para que el hombre lo oyera. El hombre levantó la vista, sorprendido por la pregunta inesperada, y lo observó detenidamente. Su rostro era serio, marcado por los años y por la carga de una vida vivida a través de las dificultades. No respondió de inmediato, pero el joven notó que algo en su mirada había cambiado, como si reconociera algo en él, algo que no estaba dispuesto a dejar sin respuesta. La vida es un ciclo, dijo el hombre después de un largo silencio. Un ciclo de trabajo, de sufrimiento, de momentos que se disuelven en el tiempo. No tenemos control sobre eso. Algunos lo aceptan, otros lo olvidan, pero al final todos estamos en la misma rueda. El joven escuchó atentamente, sintiendo que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Era lo que ya había intuido, pero no se atrevía a aceptar. Había algo doloroso, pero al mismo tiempo liberador, en esas palabras. El hombre seguía observándolo, como si de alguna manera esperara que él dijera algo, que ofreciera una respuesta a ese enigma al que ambos parecían estar atados. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el joven, casi como si le pidiera una salida. El hombre lo miró por un momento más, y luego, con una leve sonrisa que no alcanzaba a suavizar la dureza de su rostro, respondió. Vivimos, simplemente. Vivimos a pesar de todo. Eso es todo lo que podemos hacer. Y con esas palabras, el joven sintió que un peso, aunque pequeño, se levantaba de sus hombros. Vivir a pesar de todo. Quizás no era la respuesta que esperaba, pero en medio de la oscuridad, era una luz tenue que lo guiaba, un pequeño resquicio por donde podía intentar encontrar su camino. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Capítulo 8. El eco de la resistencia. El joven se levantó de la mesa sin decir una palabra más, pero la conversación con el hombre mayor seguía retumbando en su mente. Vivimos, simplemente, había dicho, como si esa respuesta fuera suficiente para alguien como él, que buscaba algo más, algo que trascendiera el simple acto de sobrevivir. ¿Era esa toda la sabiduría del mundo? Aceptar la vida tal como venía, con su carga de dolor y sufrimiento, y simplemente seguir adelante. Había algo en esa idea que lo atormentaba, algo que no podía dejar de cuestionar. Vivir por vivir, ¿realmente eso era todo? El joven caminó hacia las calles que comenzaban a llenarse de gente apresurada, sin rumbo fijo, pero con la determinación de seguir adelante. La ciudad seguía su curso, ajena a su dolor, a su desolación. La multitud era un mar en el que él se sentía cada vez más pequeño, como una gota de agua insignificante, sin impacto, sin cambio. Había momentos, sin embargo, en los que la necesidad de rebelarse, de desafiar el orden que lo ahogaba,
emergía con fuerza. No podía aceptar esa resignación. No podía ceder al peso de la vida tal como se le presentaba. Si el hombre mayor tenía razón, y la única forma de sobrevivir era resignarse, entonces tal vez esa vida no valía la pena. El joven caminó sin rumbo, sus pensamientos volando de un lado a otro, hasta que, casi sin darse cuenta, llegó al límite de la ciudad. Allí, fuera de los muros de ladrillo y cemento, se extendía un paisaje distinto, un mundo de campos abiertos que se perdían en el horizonte. Era una vista que siempre le había parecido tranquila, pero hoy, en su corazón, se sentía extraña, casi hostil. Al igual que la ciudad, el campo parecía ser otro escenario de una vida sin escape. Allí, también, las reglas eran claras: trabajar, sobrevivir, sin cuestionar lo que la naturaleza imponía. Frente a él, un pequeño grupo de hombres trabajaba la tierra, arando y sembrando. Cada uno estaba sumido en su tarea, como piezas de un engranaje que no se detenía. El joven los observó durante unos momentos, y algo en su interior comenzó a chisporrotear. ¿Era esto todo lo que quedaba? Ser como esos hombres, atados a la tierra, sin posibilidades de escapar a algo más grande, algo que pudiera darle sentido. Sin poder evitarlo, se acercó a ellos. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a pesar en el aire. Uno de los hombres, al verlo acercarse, levantó la mirada y lo observó con una ligera sospecha, como si su presencia fuera un contraste con la quietud que rodeaba el campo. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre, deteniéndose por un momento en su labor. El joven no sabía cómo responder. No podía explicar con palabras lo que sentía, lo que lo impulsaba a acercarse a esos hombres. Sin embargo, al mirarles los ojos, algo dentro de él se despertó, como si toda la indignación acumulada finalmente comenzara a buscar una salida. La imagen de esos hombres trabajando sin descanso, como si fueran máquinas humanas, lo irritó profundamente. No podía soportar la idea de que su vida, la vida de todos, fuera tan pequeña, tan comprimida en el ciclo del trabajo y la supervivencia. «Estoy buscando algo más», respondió el joven, sus palabras saliendo como un suspiro, pero con una determinación inesperada. «No sé qué es, pero estoy seguro de que tiene que haber algo más allá de esta rutina». El hombre lo miró en silencio, evaluándolo con la mirada. Era un hombre de rostro curtido, de manos fuertes, como alguien que había aprendido a luchar contra la tierra con cada golpe, con cada sudor. Finalmente, se encogió de hombros. «Cada quien busca lo que quiere», dijo, volviendo a su labor. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de una vida vivida en la dura realidad del campo. No había lugar para sueños grandiosos ni para expectativas vacías. Solo había trabajo y sobrevivencia. El joven se quedó allí, mirando al hombre, al campo, a la rutina que parecía devorar cada momento de sus vidas. Pero algo dentro de él se resistió. No podía aceptar esa visión del mundo. No podía resignarse. Algo tenía que cambiar. Y si no era la ciudad, si no era el campo, tal vez él debía ser quien diera el primer paso hacia ese cambio. Sin pensarlo más, el joven se apartó del grupo y comenzó a caminar nuevamente, con una nueva sensación en su pecho. No era alivio lo que sentía, sino una especie de incendio interno. Era el fuego de la resistencia, de la lucha contra la desesperanza. De repente, el mundo parecía más grande, y dentro de su mente algo se desataba, como si hubiera descubierto que aún tenía el poder de rebelarse contra todo lo que lo había oprimido. Tal vez no podía cambiar la ciudad ni el campo, pero sí podía cambiar su propia visión de las cosas. Tal vez la lucha no estaba en el mundo exterior, sino en el interior de su ser. El camino lo llevó de regreso a las calles de la ciudad, donde el ruido y el bullicio continuaban como una corriente ininterrumpida. Pero ahora, el joven ya no se sentía como una simple gota en esa corriente. No sabía cómo, pero en su interior sentía que tenía el poder de crear su propio destino, de decidir qué significaba para él vivir. La batalla, en realidad, no era contra la ciudad, ni contra el mundo. Era contra sí mismo, contra la aceptación pasiva de la vida tal como se le presentaba. Y en ese fuego interno, en esa chispa de resistencia, encontró una nueva fuerza que lo impulsaba a seguir adelante. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la desesperanza, y aunque aún no sabía a dónde lo conduciría, algo en su interior le decía que la lucha no había terminado. Que, al contrario, acababa de comenzar. Capítulo 9. La luz de la rebelión. El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de un naranja cálido que iluminaba las calles con una luz suave pero intensa. El joven caminaba por las mismas aceras abarrotadas que había recorrido 1000 veces antes, pero esta vez no veía la ciudad con los mismos ojos. Algo había cambiado dentro de él, una chispa se había encendido en lo más profundo de su ser, y su alma ya no podía volver al letargo de la indiferencia que antes lo había gobernado. Había algo, una llama pequeña pero ardiente, que lo empujaba hacia adelante, más allá de las limitaciones que la vida cotidiana le imponía. El bullicio de la ciudad, el ruido de los vendedores ambulantes, los murmullos de los transeúntes y el ajetreo de los coches que pasaban a su lado, todo eso parecía ahora una melodía lejana, como si estuviera observado a través de un cristal empañado. El joven ya no sentía la presión de las expectativas sociales, ni el peso de la rutina. Había algo más grande, algo que lo trascendía, y aunque no sabía exactamente qué era, su corazón latía con la certeza de que debía seguir esa pulsión interior. Camino hacia el mismo lugar que había visitado días antes, el parque, donde las sombras de los árboles ofrecían un refugio contra el calor del día. Allí, como siempre, se encontraba una pequeña banca que le había servido de refugio, un lugar donde había encontrado momentos de paz y reflexión. Se sentó en ella, pero esta vez, en lugar de descansar, su mente estaba agitada, en busca de respuestas. Sabía que su vida ya no podía seguir como antes. ¿Cómo podía ser tan indiferente a la injusticia que lo rodeaba? ¿Cómo podía callar ante un sistema que parecía aplastar el alma de las personas, que las reducía a autómatas, simples engranajes dentro de una maquinaria insensible? En su mente, el eco de la conversación con el hombre mayor seguía resonando. Vivir simplemente, le había dicho. No te compliques, simplemente sigue. Pero esas palabras ya no le servían. Ahora entendía que no podía aceptar ese modo de vida como algo eterno, como una respuesta definitiva. Vivir simplemente no era suficiente. Quería algo más, algo que le diera sentido a su existencia, algo que lo conectara con la verdad más profunda de su ser. A lo lejos, vio a un grupo de personas reunidas en la plaza. Algunos discutían, otros se reían, y había incluso una pequeña multitud que aplaudía y vitoreaba. Algo en su actitud comenzó a llamar su atención. Se levantó de la banca y caminó hacia ellos, con un sentimiento de intriga y de resistencia. Había algo en esa multitud que le parecía diferente, algo que vibraba con la misma energía que sentía en su pecho. Era como si todos ellos, a su manera, también estuvieran buscando respuestas. A medida que se acercaba, pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones. «Basta ya», decía uno de los hombres con voz fuerte. «Ya es tiempo de que hagamos algo. El sistema está corrompido y no nos va a liberar. Tenemos que levantarnos». El joven se detuvo frente a ellos, sin atreverse a interrumpir. Su corazón latía más rápido, como si esa escena fuera un reflejo de lo que él había estado buscando todo este tiempo. La rebelión no era solo un acto físico, no era solo una protesta contra las injusticias del mundo exterior. Era una liberación interna, un despertar que exigía el sacrificio de la pasividad. Un hombre de rostro curtido y mirada desafiante lo observó y se acercó. Con un gesto que invitaba a la conversación, le hizo un pequeño movimiento con la mano. «¿Te unes a nosotros?», preguntó, su voz cargada de desafío y determinación. El joven lo miró, no con miedo, sino con la sensación de que había llegado a un cruce de caminos, donde la decisión que tomara definiría su destino. Por un momento, no pudo responder. Sus pensamientos eran como un torbellino de dudas y posibilidades. Sabía que, al unirse a ellos, ya no habría vuelta atrás. Sería una apuesta por lo que había estado buscando, por el cambio que sentía en su interior. Pero también sabía que la lucha no sería fácil. Habría sacrificios, sufrimiento, y la posibilidad de perderlo todo. ¿Estaba preparado para eso? ¿Qué proponen?, preguntó al final, su voz firme, aunque algo titubeante. El hombre lo miró con una expresión que combinaba respeto y expectación. «Proponemos la resistencia», dijo con un brillo de esperanza en los ojos. «No podemos quedarnos quietos, mirando cómo el sistema destruye todo lo que tocamos. Luchamos por un cambio real, por una transformación que comience desde adentro de cada uno de nosotros». El joven sintió que algo dentro de él se sacudía. Esa lucha era exactamente lo que había estado buscando, la oportunidad de luchar por una causa que trascendiera la simple supervivencia. Quería formar parte de ese cambio.
Quería ser parte de la resistencia. Se quedó allí, frente a esos hombres y mujeres que compartían la misma pasión, el mismo deseo de transformación. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba dispuesto a caminar ese camino. En ese momento, entendió que la rebelión no era solo un acto de violencia o desobediencia, sino una liberación interna, un grito por la libertad. Era la luz de la rebelión brillando en su corazón, empujándolo hacia adelante. Se unió a ellos sin dudar más, con el alma llena de una nueva energía. Sabía que la lucha no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo simplemente. Ahora tenía un propósito, una razón para existir más allá de la rutina, más allá de la aceptación pasiva. La rebelión, tanto interna como externa, había comenzado. Y él estaba listo para ser parte de ella. Capítulo 10. El despertar del alma. La vida comenzó a cambiar para el joven de una manera que no podría haber imaginado. El paso que había dado al unirse a la resistencia no solo alteró su entorno, sino también la forma en que se percibía a sí mismo. Los días que siguieron fueron intensos, llenos de acción y de conversaciones profundas que desafiaban su visión del mundo. La lucha que había decidido emprender no era solo contra el sistema que oprimía a la sociedad, sino también una batalla interna, una rebelión contra sus propios miedos, dudas y pasividades. El joven comenzó a descubrir que la verdadera libertad no solo residía en las calles, en las plazas o en los lugares de resistencia, sino dentro de su propio ser. Las primeras semanas fueron un torbellino de encuentros, manifestaciones y discusiones filosóficas sobre el cambio que querían ver en el mundo. Las voces de los demás, las historias que compartían, se fusionaban con sus pensamientos, y cada palabra pronunciada parecía grabarse en su mente como una verdad indiscutible. La resistencia no era simplemente un acto de desafiar la autoridad, era una forma de vida, una búsqueda constante de algo más profundo, algo que resonara con la esencia de cada individuo. El joven pronto comprendió que esta lucha no solo buscaba cambiar el orden político, sino también el alma humana. En las reuniones clandestinas que se realizaban en casas apartadas, en rincones de la ciudad donde nadie podía escucharlos, los miembros de la resistencia compartían sus ideas sobre la justicia, la libertad, el poder y la moralidad. El joven escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada concepto que desafiaba todo lo que había aprendido hasta entonces. Le sorprendía la pasión y la determinación con las que hablaban aquellos hombres y mujeres, muchos de los cuales venían de diferentes orígenes y circunstancias. No importaba la edad ni la clase social, todos estaban unidos por un deseo común: crear un mundo más justo, más humano. Un día, mientras caminaba por las estrechas calles de la ciudad, el joven tuvo un encuentro inesperado. Fue con un anciano, un hombre de mirada profunda y sabiduría acumulada en el paso de los años. El anciano se encontraba sentado en una banca, observando la gente que pasaba sin detenerse, como si todo fuera parte de un espectáculo que ya había visto muchas veces. Al ver al joven acercarse, el anciano le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Has decidido unirte a algo grande, ¿verdad?», preguntó el anciano, su voz cálida pero llena de una gravedad que sorprendió al joven. El joven se sentó a su lado, sin saber cómo responder. ¿Cómo podía explicarle a ese hombre lo que sentía en su interior? ¿Cómo poner en palabras lo que lo había impulsado a unirse a la resistencia? «Sí», dijo al fin, con una sonrisa tímida. «Siento que es lo que debo hacer». El anciano lo observó durante unos momentos, como si estuviera evaluando sus palabras, buscando algo más allá de la superficie. Luego, lentamente, habló con una serenidad que parecía provenir de una experiencia vivida. «La lucha que has escogido es noble, joven», dijo. «Pero recuerda, no es solo el mundo exterior lo que hay que cambiar. El verdadero cambio comienza dentro de uno mismo. No basta con rebelarse contra los demás, también debes rebelarte contra lo que tienes dentro, contra la sumisión que hemos cultivado a lo largo de los años. La lucha externa es solo un reflejo de la lucha interna». El joven quedó pensativo ante sus palabras. Nunca antes se había detenido a considerar que su rebelión, su deseo de cambio, no era solo un rechazo a la sociedad, sino también a las limitaciones que él mismo había aceptado sin cuestionarlas. ¿Cuántas veces se había sometido a las normas impuestas por el miedo, por el conformismo, sin siquiera saberlo? ¿Cuántas veces había dejado que su alma se apagase bajo el peso de lo que se esperaba de él? «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó, buscando una respuesta en los ojos del anciano. El hombre sonrió suavemente,
como si la pregunta no le sorprendiera. El primer paso es mirar dentro de ti mismo. Si quieres cambiar el mundo, debes comenzar por cambiarte a ti mismo. ¿Cuántas veces has aceptado lo que te han dicho sin cuestionarlo? ¿Cuántas veces has sido parte del sistema que ahora combates? No te engañes, joven. Todos somos parte del mismo tejido, aunque no siempre lo veamos. El joven sintió que las palabras del anciano calaban hondo en su corazón. La resistencia no era solo un acto físico, era un proceso profundo de transformación interna, de cuestionamiento y de liberación. Su lucha no podía limitarse a las calles y a las plazas, debía ir más allá, a los rincones más oscuros de su ser. La verdadera revolución comenzaba en su alma, en su capacidad para liberarse de las ataduras invisibles que había creado a lo largo de su vida. Con estas ideas girando en su mente, el joven comenzó a ver el mundo de una manera diferente. El cambio no era solo una cuestión de justicia social, sino también de crecimiento personal. Cada acto de resistencia, cada acción de lucha, debía estar acompañado por un profundo trabajo interno. Ya no bastaba con oponerse al sistema, debía liberarse del sistema que también existía dentro de él. La lucha por la libertad era tan interna como externa, y el joven comprendió que para ser verdaderamente libre, debía aprender a ser dueño de sí mismo. En los días siguientes, comenzó a dedicar tiempo no solo a las actividades de la resistencia, sino también a la introspección. Se alejaba a menudo a lugares solitarios, donde podía estar en silencio, meditar sobre su vida y sus creencias, y cuestionar todo lo que había dado por sentado. Empezó a entender que el cambio no sería inmediato ni fácil, pero que cada pequeño paso hacia la autoliberación lo acercaba más a la verdadera libertad. La resistencia externa seguía su curso, con manifestaciones, actos de desobediencia y la lucha constante contra las fuerzas que intentaban silenciar sus voces. Pero el joven ya no veía estas acciones solo como una rebelión contra la opresión. Las veía como una manifestación de su propio despertar, como una extensión de su crecimiento interno. Y a medida que su alma se iluminaba con la luz del cuestionamiento y la liberación, también su capacidad de resistir el mundo que lo rodeaba se fortalecía. Así, en ese despertar del alma, el joven comprendió que la verdadera lucha no era contra las estructuras de poder, sino contra las limitaciones que uno mismo se imponía. Y en esa rebelión interna, encontraba el verdadero sentido de la libertad. Capítulo 11. La voz del pueblo. A medida que los días se alargaban, la ciudad vivía en un continuo estado de tensión. La lucha que se había iniciado en las sombras, en las plazas llenas de susurros y conspiraciones, comenzó a tomar la forma de una voz poderosa que resonaba con fuerza entre las calles. El pueblo se levantaba, no solo por una causa justa, sino por el despertar colectivo de la conciencia. El joven, ahora plenamente inmerso en la resistencia, se dio cuenta de que la lucha que él había abrazado no era solo un esfuerzo personal, sino una guerra común, una batalla librada por los oprimidos, los olvidados y los silenciados. Las reuniones en las que antes se hablaba en susurros, ahora se transformaban en encuentros vibrantes de pasión y determinación. Cada miembro de la resistencia, desde los más jóvenes hasta los más viejos, compartían no solo sus ideas, sino también sus sueños y aspiraciones. Ya no eran individuos aislados luchando contra un sistema, eran una multitud unida, una masa de voces que, al unirse, se convertían en un torrente imparable. Fue en un atardecer de primavera, mientras la ciudad empezaba a vestirse de dorado con la luz del sol que caía suavemente sobre sus calles polvorientas, cuando el joven sintió, por primera vez, el peso de esa colectividad. Caminaba por una de las avenidas principales cuando, sin previo aviso, una multitud se detuvo frente a él, sumida en una agitación contenida, como una marea que aguarda el momento justo para estallar. Al principio, no entendió la razón de su congregación. El bullicio era inconfundible, pero la manifestación era silenciosa, una tensión palpable que envolvía el aire. Observó con atención y notó que los rostros de las personas no reflejaban rabia ni violencia, sino una calma profunda, como si estuvieran esperando una señal, un gesto que los guiara. El joven sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era el pueblo que, por fin, había encontrado su voz. Una mujer al frente, con una mirada decidida y firme, alzó la mano. La multitud guardó silencio en un instante, como si la mujer fuera el faro que guiaba sus corazones. En un susurro que se transformó en un grito, comenzó a hablar. Hemos sido silenciados durante demasiado tiempo. Nuestros gritos, nuestras quejas, nuestros deseos, han sido ignorados.
Pero ya no más. El pueblo ha despertado, y con él, su voz. Nuestra lucha es por la dignidad de todos, por el derecho de vivir con justicia y sin miedo. El cambio comienza hoy. El joven escuchó cada palabra, cada frase, como si fueran las suyas. No había odio ni rencor en su voz, solo una verdad indiscutible que resonaba en el fondo de su ser. Las palabras de la mujer eran la manifestación de lo que él sentía, pero que no había sabido expresar. Era la manifestación de la verdad que había brotado de las entrañas de todo el pueblo. La multitud comenzó a caminar. No había más líder visible, no había más necesidad de guía. El pueblo, por fin, caminaba unido. Las calles se llenaron de voces, de risas y de cantos que se entrelazaban como un himno poderoso que hablaba de resistencia, de esperanza y de libertad. El joven, al lado de esta masa vibrante de seres humanos, sintió que su alma se encendía con una fuerza desconocida. Había dejado de ser un individuo luchando por su propia libertad. Ahora era parte de algo mucho más grande, algo más sublime y trascendental. Pero a medida que avanzaban, también comenzaron a aparecer las primeras sombras. A lo lejos, el sonido de los cascos de los caballos resonaba sobre las piedras, una amenaza clara que no podía ser ignorada. Los soldados del régimen, que hasta entonces se habían mantenido a distancia, se aproximaban, con el rostro cubierto por las máscaras del poder, dispuestos a desmantelar esa resistencia. La presencia del ejército era inconfundible. Las armas, las miradas despectivas, la intimidación. Sin embargo, la multitud no se detuvo. La fuerza del pueblo era más grande que cualquier amenaza, más fuerte que cualquier arma. El joven pudo ver cómo, ante la inminente confrontación, los hombres y mujeres que antes habían sido individuos divididos se unían como un solo ser, como si una única mente los guiara, como si todos, en sus corazones, supieran que este momento era crucial para su existencia, para la existencia de todos. La tensión en el aire era indescriptible. La lucha no solo era física, sino también emocional. El pueblo, armado con su voz y con su firme determinación, se enfrentaba a un poder que solo podía ser destruido con unidad. Los soldados avanzaron con sus armas en alto, pero el pueblo no cedió. Los ojos del joven brillaban con una intensidad que jamás había experimentado. Ya no sentía miedo, sino una fuerza interior que lo invadía. El enfrentamiento fue inevitable, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más sorprendente. Cuando la multitud estuvo lo suficientemente cerca de los soldados, algo extraño sucedió. Un murmullo, casi inaudible al principio, comenzó a ascender de las filas del pueblo. Era una canción. Una canción que había viajado a través de generaciones, una canción de libertad, de resistencia, de esperanza. Y al cantarla, todos los miembros de la multitud, sin excepción, la entonaron con una sola voz, una sola alma. El joven cerró los ojos al escucharla. Era como si el sonido de esa canción atravesara los muros de su ser, disolviendo cualquier duda, cualquier temor. El poder del pueblo, unido por esa melodía ancestral, se volvió incalculable. En ese instante, no eran solo sus cuerpos los que luchaban. Era su alma, la esencia misma de su humanidad, la que estaba en juego. La música era su escudo, su espada, su identidad. Los soldados, ante ese frente imparable, vacilaron. La fuerza de la multitud, que hasta entonces había sido silenciosa, se había transformado en una oleada de energía tan poderosa que ya no podían enfrentarse a ella. En la mirada de los soldados, el joven pudo ver algo que no había esperado: duda. Y la duda, como la semilla del cambio, empezó a germinar. La voz del pueblo no era solo un grito de protesta, sino un canto de unidad y esperanza. Y esa esperanza, más que cualquier fuerza externa, comenzó a derribar las murallas del miedo que habían intentado construir a su alrededor. El joven comprendió, con claridad absoluta, que este era solo el principio. La resistencia había comenzado, pero la verdadera batalla estaba en el alma del pueblo. Y esa alma, unida en la lucha, era invencible. Capítulo 12. La larga noche. La ciudad, que había sido el escenario de numerosas luchas a lo largo de los años, ahora se encontraba sumida en una quietud ominosa. La última confrontación entre el pueblo y las fuerzas del régimen había dejado cicatrices, no solo en los edificios, sino también en los corazones de aquellos que habían sido testigos de la furia de la resistencia. Las calles, una vez llenas de vida, se encontraban vacías y silenciosas, como si la propia tierra albergara el peso de lo sucedido.
El joven caminaba, descalzo sobre el pavimento frío, sintiendo como la oscuridad se cernía sobre él. No era la oscuridad física la que lo envolvía, sino una sensación de vacío que parecía no tener fin. La multitud había dispersado, buscando refugio en sus hogares, mientras que las autoridades, desesperadas por recuperar el control, habían cerrado todas las salidas de la ciudad. El miedo estaba ahora en cada esquina, flotando en el aire como un eco constante, una sombra que se deslizaba tras los muros, observando a los inocentes. Sin embargo, en el interior del joven, algo más se estaba gestando. A pesar de la quietud de la ciudad, a pesar de la opresión que intentaba aplastarlo, él sentía que dentro de su ser aún brillaba una chispa, una pequeña llama de esperanza que no podía ser extinguida. Era como si las voces de los compañeros caídos en la última lucha aún resonaran en su mente, sus palabras de aliento y resistencia acompañándolo en cada paso. La noche se extendía como un manto pesado sobre la ciudad, y la luna, apenas visible entre las nubes, apenas ofrecía suficiente luz para guiar sus pasos. Se adentró en un pequeño callejón, uno de esos lugares olvidados por la mayoría, donde las sombras parecían tragarse todo a su paso. Allí, en el frío y la oscuridad, encontró a un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales él conocía, pero cuyos rostros ahora parecían desdibujados, despojados de la vida que alguna vez tuvieron. ¿Cómo va la situación?, preguntó uno de los hombres, su voz rasposa y cansada. El joven se acercó, su mirada fija en la multitud que se había reunido en ese rincón oscuro de la ciudad. Todos estaban allí, como espectros que esperaban alguna señal, algún gesto que les indicara que aún había esperanza. Sin embargo, en sus ojos se veía el cansancio, la derrota momentánea. Habían sido aplastados por la maquinaria del poder, pero aún no se rendían. No completamente. No lo sé, respondió el joven, con una voz que apenas podía reconocer como suya. Aún hay algo dentro de nosotros. Algo que no puede ser extinguido tan fácilmente. Las palabras del joven fueron como una chispa que reavivó una llama que estaba a punto de apagarse. Los rostros de los demás comenzaron a iluminarse, aunque apenas lo suficiente como para reflejar una sombra de lo que una vez fueron. No necesitaban respuestas claras, no necesitaban que el joven les dijera lo que debían hacer. La necesidad de actuar ya estaba en ellos, palpitante, viva. La reunión se extendió en silencio por varios minutos, como si las palabras estuvieran al borde de una nueva revelación, pero ninguno de los presentes se atrevió a hablar de inmediato. Todos sentían que el tiempo, que había pasado de forma tan acelerada, ahora parecía haberse detenido, como si la noche misma estuviera suspendida en el aire, esperando que algo ocurriera. Fue en ese momento cuando una figura apareció al final del callejón. Era una mujer, con un paso firme y decidido, sus ojos reflejaban la misma desesperación, pero también una feroz determinación. Su presencia, aunque inesperada, no causó temor, sino una sensación de que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La mujer se acercó al grupo sin decir una palabra, pero al ver al joven, asintió lentamente, como si ya supiera lo que él representaba. No había necesidad de preguntas. No necesitaban intercambiar palabras vacías. La resistencia no solo estaba en las acciones, sino también en los silencios compartidos, en los gestos de complicidad. El tiempo de esconderse ha pasado, dijo la mujer, su voz serena y clara, como si ya hubiera tomado una decisión que muchos aún no se atrevían a pronunciar. Ahora es el momento de dar un paso hacia adelante, aunque el camino sea incierto. El joven sintió como sus palabras penetraban profundamente en su ser. Esa afirmación era todo lo que necesitaba escuchar. La resistencia no había terminado, solo había comenzado una nueva fase, una fase más silenciosa, más subterránea, pero no menos peligrosa. De repente, la quietud de la noche fue rota por el sonido lejano de los tambores, un sonido que parecía retumbar en cada rincón de la ciudad. Era una llamada, una señal de que la lucha no estaba perdida, que la voz del pueblo seguía viva, aunque fuera solo un susurro entre los escombros de lo que quedaba de la gran batalla. El joven, al escuchar ese eco, supo lo que debía hacer. No podía esperar a que todo volviera a ser como antes. La ciudad ya no era un lugar de calma, sino un territorio en guerra, no solo de cuerpos, sino también de almas. La resistencia debía ser renovada, y cada uno de ellos, en su corazón, debía tomar la decisión de caminar sin miedo, sin importar cuán larga fuera la noche. Vamos, dijo el joven, mirando a los demás. El pueblo está esperando. Y esta noche,
no seremos invisibles. Esta noche, el pueblo será la luz que ilumine la oscuridad. Y así, con esa determinación en el corazón, comenzaron a caminar. La larga noche los esperaba, pero sabían que no serían derrotados. La resistencia había cambiado, sí, pero había un poder inquebrantable en su unidad, en su voluntad de resistir, y esa fuerza, esa esperanza, nunca podría ser apagada por el miedo ni la opresión. Capítulo 13. El último suspiro de esperanza. La noche había caído como una manta pesada sobre la ciudad, pero la atmósfera estaba lejos de ser tranquila. Los pasos del pequeño grupo resonaban con fuerza en las calles solitarias, llenas de sombras que parecían moverse a su propio ritmo. Cada rincón, cada callejón, parecía una trampa, como si la ciudad misma estuviera esperando para engullirlos. Sin embargo, en cada uno de los ojos del joven y sus compañeros brillaba una luz inquebrantable, un fuego que, aunque débil, se negaba a ser apagado. El grupo avanzaba a través de las calles desiertas, evitando el contacto con los pocos guardias que aún patrullaban los alrededores. En los últimos días, las fuerzas del régimen se habían vuelto más agresivas, más despiadadas, en un intento por aplastar cualquier resistencia que aún quedara en pie. El joven podía sentir la tensión en el aire, el palpitar de la ciudad, como si algo estuviera a punto de estallar. No se trataba solo de la violencia física que azotaba a las calles, sino también de una lucha interna que se libraba en los corazones de los hombres y mujeres que seguían luchando. La ciudad ya no era solo un lugar, era un símbolo de la opresión, de la lucha constante entre el poder y la libertad, entre la vida y la muerte. La resistencia había tomado la forma de una sombra, un susurro, una promesa no cumplida que seguía ardiendo en lo profundo de cada uno de ellos. La mujer, que había llegado al callejón para unirse al grupo, caminaba junto al joven, observando el panorama con una calma inquietante. Su rostro no mostraba signos de miedo, sino una concentración feroz, como si estuviera anticipando algo, como si supiera que la batalla final estaba cerca. En sus ojos brillaba la convicción de que la lucha aún podía salvarlos, aunque las probabilidades parecieran estar en su contra. Lo hemos hecho hasta aquí, pero no podemos detenernos, dijo ella con voz baja pero firme. La oscuridad alrededor de ellos parecía intensificarse al compás de sus palabras. Este es el momento para dar el siguiente paso. El joven la miró, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Qué significaba ese siguiente paso? Había pensado en tantas ocasiones que lo habían perdido todo, que no quedaba nada más por hacer, pero las palabras de ella lo hacían sentir que algo más existía, algo que aún no había sido revelado. En ese instante, un ruido distante interrumpió sus pensamientos. Era el sonido de puertas abriéndose con violencia, el crujido de algo que se rompía. Algo grande estaba sucediendo en la ciudad. El joven aceleró su paso, dirigiéndose hacia el origen de ese ruido, un pequeño centro de actividad en las afueras del barrio en el que se encontraban. A medida que se acercaban, el grupo comenzó a notar la presencia de otros. No era solo un pequeño número de personas, sino un ejército de sombras, de individuos que, al igual que ellos, habían perdido todo lo que una vez consideraron seguro. La ciudad estaba viva con ellos, y ellos con la ciudad. Al llegar al lugar, el grupo encontró una escena que les heló la sangre. Un grupo de jóvenes, con la ropa rasgada y la mirada desbordante de rabia, estaban rodeando a un grupo de soldados del régimen. No había palabras, solo el crujir de las botas sobre el suelo y el sonido de los puños golpeando la carne. La batalla estaba comenzando de nuevo. «Esto no es solo por nosotros», gritó uno de los jóvenes, su voz rasposa de tanto gritar. «Es por cada uno de ustedes. Es por cada alma que cayó. Es por la ciudad misma». El joven observó la escena, su corazón latiendo con fuerza, mientras una ola de determinación lo invadía. Todo el sufrimiento, toda la angustia, todo lo que habían vivido los había llevado a ese momento. No importaba cuánto tiempo había pasado, ni cuántas batallas habían perdido. El pueblo estaba de pie nuevamente, sin miedo, sin vacilación. Con un grito gutural, el joven se lanzó hacia adelante, tomando una piedra que había quedado cerca de él, y la lanzó contra uno de los soldados, quien cayó al suelo con un fuerte estruendo. El grito de la batalla llenó el aire, y el joven ya no era solo un espectador, sino parte de ese torrente de lucha que se desataba. Sabía que, en ese momento, se jugaba la vida, pero también sabía que no tenía otra opción. La mujer que lo había acompañado se unió rápidamente a la lucha, y el grupo, cada vez más numeroso,
comenzó a avanzar, empujando a los soldados hacia atrás. La resistencia estaba viva, y ya no podían ser ignorados. La ciudad, por fin, había comenzado a despertar. El combate fue feroz, pero el pueblo estaba determinado. Cada golpe que recibían, cada caída, solo los hacía más fuertes. No era solo una lucha física, sino una lucha por la esperanza, por el derecho a vivir en libertad. El joven sentía que, aunque las heridas se acumulaban, lo que lo mantenía en pie era una fuerza invisible, un sentimiento profundo de que finalmente estaban en el camino correcto. Y cuando la última ráfaga de batalla cesó, cuando el último soldado fue derrotado, el joven quedó de pie, rodeado de aquellos que, al igual que él, habían sentido la dureza de la opresión pero nunca se habían rendido. No había gritos de victoria, solo un suspiro colectivo, como si el aire estuviera siendo respirado nuevamente después de una larga agonía. El joven miró a su alrededor, y vio que algo había cambiado. La ciudad, aunque aún llena de sombras, había encontrado una nueva luz. Había sido salvada, no por la fuerza de los puños, sino por la voluntad indomable de quienes se negaron a ser derrotados. Es solo el comienzo, dijo la mujer, acercándose al joven mientras observaban a sus compañeros descansar, recobrando fuerzas. Él asintió lentamente, mirando el horizonte donde la ciudad despertaba con una nueva esperanza, un resurgimiento que, aunque doloroso, significaba que la lucha continuaba. Porque, al final, en la oscuridad de la noche más profunda, siempre hay un suspiro de esperanza, siempre hay una chispa que, a pesar de todo, se niega a ser apagada. Capítulo 14. El rostro de la libertad. La luz del amanecer rompió la oscuridad con un brillo tenue y febril, como si la ciudad misma estuviera despertando después de un largo sueño. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de alivio, pero también de incertidumbre. La batalla de la noche anterior había dejado una marca profunda, no solo en los cuerpos de aquellos que habían luchado, sino también en el espíritu de la ciudad misma. Algo había cambiado, y aunque la victoria había sido parcial, el miedo que había reinado en las calles había comenzado a desvanecerse, al menos por un momento. El joven caminaba junto a la mujer, mientras el grupo comenzaba a dispersarse para recuperar fuerzas. La plaza central, normalmente desierta y desolada, comenzaba a llenarse de personas, como si la lucha nocturna hubiera abierto una grieta en el silencio que había cubierto la ciudad por tanto tiempo. Había algo en el aire que era diferente, algo que rozaba la esperanza, pero que aún no podía tocarse con las manos. El rostro de la ciudad estaba marcado, pero no estaba derrotado. Hoy no es el fin, dijo el joven, con voz baja pero clara, mientras observaba las primeras luces del día. Hoy es solo el principio. La mujer caminaba a su lado, observando la escena con una serenidad inquebrantable. Había algo en ella que parecía trascender la realidad de la lucha diaria, una visión más allá de las paredes rotas y las calles desmoronadas. En sus ojos, la promesa de la libertad brillaba, aunque la ciudad aún no había visto su rostro completamente. Había sido una lucha larga, pero ahora, al amanecer de este nuevo día, algo había cambiado. El viento soplaba suavemente, acariciando los rostros de los resistentes que se reunían en la plaza. Había miradas de cansancio, de dolor, pero también había una chispa, un destello de algo más grande. En ese momento, la ciudad se sentía como un organismo vivo, una criatura que había sido golpeada y herida, pero que se mantenía erguida, luchando por su derecho a existir. La libertad no se da, continuó el joven, mirando a su alrededor mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire. Se toma, con cada paso, con cada sacrificio. La mujer asintió lentamente, como si esas palabras fueran parte de una verdad que ambos compartían, una verdad que había sido forjada en el fuego de la resistencia. Pero no todos en la plaza compartían esa visión. Algunos, los más viejos, los que aún recordaban un tiempo antes de la opresión, miraban con cautela, como si temieran que la libertad fuera una ilusión pasajera. Sabían que el camino hacia ella sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabían que ya no podían quedarse quietos. De repente, un grito rompió el murmullo que había invadido la plaza. Era un grito de guerra, de coraje, pero también de desesperación. Al fondo, en la esquina de la plaza, se veía un grupo de soldados avanzando hacia ellos. Los mismos soldados que habían sido derrotados la noche anterior, los mismos que ahora regresaban con refuerzos. Había llegado el momento de afrontar la consecuencia de su victoria, de medir la fuerza de su lucha contra el poder que se negaba a caer.
El joven sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Esta vez no podían escapar. No había otro camino que el enfrentamiento directo. Los ojos de los compañeros de lucha se encontraron en silencio, compartiendo una comprensión tácita de que la resistencia no solo significaba pelear contra los soldados, sino contra todo lo que representaban: el miedo, la opresión, el silencio. «Preparaos», gritó el líder de uno de los grupos de resistentes, levantando su espada al aire. «Hoy no vamos a ceder ni un paso atrás». La plaza, que había sido un lugar de esperanza, se convirtió en un campo de batalla. Las armas brillaban al sol naciente, y las primeras olas de choque comenzaron a resonar en el aire. El joven, con el rostro decidido, avanzó junto a su grupo, sin mirar atrás. Sabía que este sería el momento decisivo, el punto sin retorno. Pero también sabía que lo que estaba en juego no era solo la supervivencia, sino algo mucho más grande: el alma misma de la ciudad. La lucha fue feroz. El sonido de los puños chocando contra el metal, el ruido de las espadas deslizándose por el aire, llenaba el espacio. El joven se movía entre la multitud, luchando con una destreza y una furia que no sabía que poseía. Cada golpe que daba era un eco de todos los sacrificios que habían hecho, de todas las vidas que se habían perdido para llegar hasta allí. Pero en su corazón, no había miedo. Solo determinación. La mujer, a su lado, también luchaba con una ferocidad implacable. Su rostro no mostraba signos de compasión ni de piedad, solo una voluntad de hierro. Ella sabía que la libertad no sería regalada, que cada paso hacia ella requeriría sangre, sudor y lágrimas. Pero, al igual que el joven, no podía dar marcha atrás. No había espacio para el arrepentimiento, ni para la duda. La ciudad debía ser liberada, sin importar el costo. A medida que la batalla se intensificaba, algo comenzó a suceder. Los soldados, que al principio habían avanzado con seguridad, comenzaron a vacilar. Los resistentes, aunque numéricamente inferiores, luchaban con un ardor que los superaba. Había algo en el aire, una energía que estaba comenzando a volverse palpable. La libertad no era solo una idea, era una fuerza tangible que se estaba abriendo paso a través de la violencia y la desesperación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el último soldado cayó al suelo. La plaza, que había sido un campo de lucha, ahora se hallaba en silencio, interrumpido solo por el sonido de las respiraciones agónicas. Los cuerpos caídos, los rostros marcados por la batalla, daban testimonio de lo que acababa de suceder. La resistencia había ganado, pero no sin pagar un precio. El joven miró a su alrededor, viendo a sus compañeros de lucha, agotados pero triunfantes. Y, en el horizonte, vio lo que había estado esperando ver: el primer rayo de sol del día, brillando con fuerza sobre la ciudad. El rostro de la libertad comenzaba a dibujarse en el cielo, aunque aún era solo un vislumbre. «Es el comienzo», dijo el joven, su voz quebrada por el esfuerzo y el dolor. «Hoy, la ciudad ha nacido de nuevo». Capítulo 15. La esperanza forjada en el fuego. La plaza, que horas antes había sido un campo de batalla, ahora parecía un reflejo del alma misma de la ciudad. La luz del día comenzaba a expandirse, dibujando sombras largas que se mezclaban con los restos de la lucha, como si la misma tierra, aún marcada por el sufrimiento, intentara recordar a las generaciones futuras el precio de la libertad. Los primeros rayos de sol caían sobre los cuerpos caídos, iluminando los rostros de los caídos, tanto los de los que lucharon como los de los que perdieron. La victoria no era sin sacrificio, y aquellos que sobrevivieron lo sabían. El joven, cubierto de polvo y sangre, caminaba entre los escombros, aún con la respiración entrecortada, pero con una mirada de determinación. Su corazón latía con fuerza, no solo por la victoria, sino por la idea de lo que acababan de conquistar. A su lado, la mujer caminaba silenciosamente, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza, como si la batalla fuera solo una parte de un proceso mucho más grande que apenas comenzaba. La ciudad estaba herida, pero no rota. Cada rincón, cada calle y cada edificio resonaban con el eco de las luchas pasadas, pero también con la vibración de una nueva vida. Había algo en el aire, algo que no se podía ver, pero que se sentía en cada respiración, en cada paso. La esperanza, aquella que había estado enterrada bajo el peso de la opresión, ahora parecía levantarse de las sombras, dispuesta a ser vista, a ser tocada. «No hemos ganado solo una batalla», dijo el joven, mirando al horizonte,
donde las primeras huellas de luz iluminaban las ruinas de la ciudad. Hemos ganado una oportunidad. La mujer asintió lentamente, sus ojos mirando al frente, pero sus pensamientos claramente lejos de allí. Ella entendía. La victoria de la noche anterior no era el fin del camino. Era solo el principio de una nueva lucha, una lucha más profunda, que iría más allá de las armas y los enfrentamientos. Era una lucha por el alma misma de la ciudad, por su futuro, por la justicia, por la verdadera libertad. La ciudad aún estaba llena de escombros, de edificios caídos, de recuerdos de lo que había sido. Pero también había algo nuevo, algo que se sentía en cada rincón. Las personas comenzaban a emerger de las sombras, como si la victoria hubiera dado un permiso tácito para regresar, para reocupar lo que por tanto tiempo había estado prohibido. La resistencia no solo había sido un acto de fuerza, había sido una afirmación de vida, una declaración de que la ciudad no se rendiría. Los heridos comenzaban a ser atendidos, los cuerpos de los caídos se recogían con solemnidad, y los sobrevivientes, algunos aún temblorosos, comenzaban a reconstruir lo que se había roto. Era un trabajo lento, arduo, pero había una paz en el aire. No era la paz de la sumisión, ni la paz de la indiferencia, sino la paz que se construye cuando las personas se levantan juntas, cuando se unen para hacer frente al mañana, cuando el miedo comienza a desvanecerse y la esperanza empieza a tomar forma. El joven observaba a su alrededor, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder, pero también la libertad que nacía en su interior. Sabía que la ciudad aún no estaba libre de la opresión que la había asfixiado durante tanto tiempo, pero también sabía que, al igual que el sol que comenzaba a elevarse, la ciudad tenía la capacidad de renacer. Hoy es solo el principio, repitió, sus palabras cargadas de un poder que solo aquellos que habían luchado en las sombras podían comprender. Hoy, hemos encendido la chispa. Ahora debemos cuidar de ella, no dejarla apagarse. La mujer, ahora mirando hacia el horizonte, también entendió. Sabía que la lucha no solo era por la libertad, sino por la dignidad, por el respeto, por la justicia que había sido negada a tantos. Sabía que ese fuego que se había encendido en la noche sería difícil de mantener, pero confiaba en que era posible. La ciudad había hablado, y aunque aún quedaban muchas batallas por librar, esta guerra no estaba perdida. La esperanza, forjada en el fuego de la lucha, había sido sembrada. Y aunque la siembra era solo el primer paso, el joven y la mujer sabían que era un paso que no podía ser dado atrás. La ciudad había comenzado a levantarse, y el camino hacia la libertad era largo, pero cada paso que daban les acercaba más a la visión de un mañana mejor. Juntos, caminaban hacia el futuro, conscientes de que la lucha no terminaría con esta victoria, pero también conscientes de que, con cada sacrificio, con cada momento de resistencia, la esperanza se fortalecería, y la libertad tomaría forma. La ciudad no era solo un lugar, era una idea, un ideal que había sobrevivido a la opresión y que, ahora, se levantaba con fuerza. Era un nuevo amanecer para la ciudad, y la lucha por la libertad, aunque larga y dolorosa, no había hecho más que comenzar. Si has disfrutado de este viaje a través del matadero y quieres seguir explorando más historias y reflexiones, no olvides suscribirte y apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te haga reflexionar y disfrutar de grandes obras literarias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo capítulo. Si has disfrutado de este viaje a través del matadero y quieres seguir explorando más historias y reflexiones, no olvides suscribirte y apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te haga reflexionar y disfrutar de grandes obras literarias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo capítulo.